Dice, ¿cómo la iglesia permanecería en la fe si el mismo Señor hace la pregunta de si cuando Él venga hallaría fe en la tierra? Creo que se refiere a Lucas 18:8. Lucas 18:8. Voy a pedir el favor a mi hija Karina para que nos lea, por favor, Lucas capítulo 18, lee el 6, 7 y 8, por favor, para ver el contexto. Lucas capítulo 18, versos 6, 7 y 8. ¿Qué dice, por favor? Y dijo el Señor: oíd lo que dice el juez injusto. Y dijo el Señor: oíd lo que dice el juez injusto. Y Dios no hará ciertamente justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche, y no será paciente con ellos. Os digo que con presteza les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ok, entonces aquí esta pregunta mera retórica que hace Jesús al final de una parábola. La parábola es ese comentario que él hizo acerca de la viuda y el juez injusto, de una mujer que obviamente su estatus es de viudez y necesita que el juez falle a su favor en algún asunto que tenía civil. El juez era injusto y no le prestaba atención a la mujer y todos los días la hacía devolver. La devolvía, no la atendía uno y otro día, hasta que el Señor enseña que la mujer, en su persistencia, le acabó la paciencia al juez injusto. El juez se sintió hastiado de que esa mujer siempre estuviera allí y entonces finalmente la atiende, resuelve su caso y falla a favor, y la mujer recibe la respuesta que estaba esperando. Entonces el Señor Jesús dice, si él siendo malo, si siendo injusto, le respondió por la insistencia, ese tiqui, todos los días ahí, el juez se aburrió y ¡ay! Me la voy a quitar de encima. Le respondió y se la quitó. Entonces dice, si este hombre, siendo malo y siendo injusto, por la insistencia de la mujer, él le respondió, ¿no puede hacer entonces también Dios, que es bueno, por sus hijos? ¿Sí dice así? ¿Por sus hijos que claman a él de día y de noche? ¿O por sus escogidos? Por sus escogidos que claman a él día y noche. Hace la pregunta. Ahí está. ¿Acaso él no le responderá a ustedes si ustedes insistentemente claman a Dios cada día por una petición? ¿Será que Dios no les va a responder? La parábola está mostrando de que si un hombre malo lo hace, Dios también lo puede hacer de muchas mejores maneras. Después de esto hace la pregunta. Repetimos la pregunta, por favor. ¿Cuál es la pregunta? Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces la pregunta que viene después es una pregunta que hace referencia a la fe, pero no a la fe que nosotros estamos acostumbrados a la que conocemos, que es la de la creencia. Yo creo en Dios y tengo fe. Cuando Dios habla de la fe, hay 5 tipos de fe descritos en la Biblia, y uno de esos tipos de fe es la fe de herencia. Israel tiene fe por herencia. ¿Sí? Cuando hablamos de la fe de nuestros padres, cuando los judíos dicen la fe de nuestros padres, es una fe heredada. Es una fe que ellos simplemente por ser israelitas, por ser judíos, ya nacen con una fe. Una fe que no es de ellos, sino que es de la nación, del país. Tienen una fe que es la doctrina o su creencia, su religión, ¿cómo diríamos? Ese formato de creencias, de ritos que le permiten a ellos acercarse al Creador. Esa es su fe. Cuando él pregunta, y hago esta aclaración, número 1, porque el Evangelio de Lucas, al igual que todos los evangelios, hacen parte de la ley. No hacen parte del nuevo pacto ni del tiempo de la gracia. Muchas personas piensan que porque los evangelios están en el Nuevo Testamento son de la gracia, y no son de la gracia. El viejo pacto termina en la crucifixión de Cristo. Así que mientras que Jesús estuvo caminando en la tierra, haciendo milagros, enseñando parábolas, enseñando el Padre Nuestro y hablando con sus discípulos, mientras que Jesús estuvo en vida, hasta el momento en el que dijo en la cruz,
está todo pagado. Hasta ese momento, todo lo que pasó de ahí hacia atrás hace parte del viejo pacto, hace parte de la ley. Y todo lo que está escrito de la cruz hacia atrás es un mensaje exclusivo solamente para Israel. Por eso entendemos que la pregunta de Lucas 18:8 hace referencia a Israel, a la fe de Israel, a la fe como su creencia de esa obediencia y convicción que heredaron de Abraham, de Isaac y de Jacob, digamos, a su identidad religiosa. ¿Y por qué? Por esto, porque Lucas hace parte del tiempo de la ley, no hace parte del momento de la gracia que nos compete a nosotros. Y en segundo lugar, porque la pregunta dice: el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Y ese Hijo del Hombre le da el sello definitivo para entender que se refiere solamente a Israel. ¿Por qué? Porque cuando Jesús venga otra vez y va a venir para Israel, vendrá como Hijo de Hombre. ¿Sí? Cuando Él vino hace 2000 años, vino como el Hijo del Hombre también. Y por eso Él decía: el Hijo del Hombre no vino a servir, no vino a ser servido, sino para servir. Dijo: el Hijo del Hombre está aquí como el que sirve. O sea, siempre se presentó a sí mismo, y puede anotar esto, 70 veces en los evangelios, 70 veces se dice Él a sí mismo el Hijo del Hombre, porque Hijo del Hombre es una representación profética que aparece en los libros hebreos, en donde puntualmente Daniel lo presenta como el Hijo del Hombre que vendría para reinar en Israel. Entonces, cuando Él dice: yo soy el Hijo del Hombre, está diciendo: yo soy el que los profetas hablaron, soy yo. Ese título de Hijo de Hombre solamente los judíos lo entienden. Nosotros leemos el Hijo del Hombre y nos imaginamos que es un humano, pero para un judío el Hijo del Hombre significa que es el Rey de Reyes en semejanza humana que ha venido para establecer su reino. Entonces el judío, por su fe, esa fe que habla en Lucas 18:8, entiende que el Hijo del Hombre es un hombre, pero que es Dios al mismo tiempo, que ha venido como rey y emperador del universo para establecer su reino en la tierra. Entonces los judíos, al oírlo a Él decir el Hijo del Hombre, entendían que Él se presentaba a sí mismo como el cumplimiento profético de las Escrituras. Ahora aquí dice: cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra, diciendo cuando Él vuelva a venir, cuando venga en la parusia, en esa venida que se relata en Mateo capítulo 24, donde dice que vendrá como relámpago que sale del oriente al occidente, y que todo ojo le verá. Ese día Él vendrá visiblemente y todo el planeta Tierra verá venir al Hijo del Hombre. Los judíos recibirán al Hijo del Hombre, que es ¿quién? Un hombre coronado como Rey del universo, porque es Dios mismo. Esta venida es exclusiva para Israel. Y por eso cuando Él dice hallará fe en la tierra, no se está haciendo referencia en ninguna manera a la iglesia. Por eso cuando la pregunta ¿cómo la iglesia permanecerá en la fe? Si el mismo Señor hace la pregunta si cuando Él venga la hallará, es porque sencillamente cuando Él venga la iglesia no va a estar. Ya la iglesia ha subido a las nubes con Él para recibirlo en el aire. En la tierra no habrá iglesia a la que se le deba probar la fe. La fe será probada solamente a Israel. Israel es el único pueblo en esta tierra que será capaz de pasar la prueba de la fe, porque son los únicos que la tienen por herencia. Nosotros no. Nuestra fe nunca podrá ser probada, porque si nuestra fe es probada, vamos a perder el año. Nosotros no tenemos la capacidad de la fe para ser probada. En cambio los judíos sí. Ellos tienen una fe que debe ser probada y que será probada cuando el Hijo del Hombre venga. Entonces la iglesia no tiene esa necesidad. Ya la iglesia venció en Cristo Jesús y no tiene nada que demostrar. Damos gloria al Señor. Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar.
no mirar atrás.